Vamos a hacer una cosa, vamos a crear un autor, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Más que nada para hacer una pequeña conexión a la base de datos, vamos a tener información y si nos da el tiempo, vamos a pasar a lo que es los patrones de DTO, ¿sí? Para más que nada que ustedes vean cómo por ahí podemos manejar un poco más la información, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber acá arriba, en lo que es la ruta, por lo general, esto por defecto viene como API Controller. El controller hace referencia a la primera parte del, del nombre del controlador, que en este caso se llama autor controller, va a hacer referencia al autor. Muchos lo dejan así, nosotros tranquilamente. A ver, ¿qué beneficios trae dejarlo así y qué no? Bueno, un beneficio de dejarlo así es que ya está, va a ir cambiando a medida que cambie esto, que a la vez no es un beneficio, o sea, esto ya está configurado de esta manera, listo. El beneficio es que no tenemos que andar toqueteando nada, ya así como está, ya funciona. Uno de los problemas es el siguiente, el nombre del controlador no va a cambiar, ¿sí? Pero puede que en algún momento cambie por X motivo y nosotros al tener tenemos clientes que se están conectando a mi API barra autor y yo acá le cambié el nombre y le puse conductor o libro, le puse, cuando quieran acceder a, ese, a esa ruta API barra autor, se va a romper todo porque no va a estar, por así decirlo. Entonces, esto queda en ustedes, dejarlo cambiarlo, en este caso yo lo voy a cambiar, ¿sí? API barra autor, entonces nosotros ya siempre sabemos que cuando se acceda externamente de lo que es, a lo que es API autor, vamos a venir a este controlador, llámese como se llame, ¿sí? Bueno, ahora, como nosotros inyectábamos las dependencias en mi generic repository, inyectábamos la dependencia del application DB context para poder utilizar todos los métodos. Fíjense en que application DB context hereda de DB context. Entonces en mi repositorio genérico yo lo inyecto para poder utilizar los métodos de Entity Framework para poder hacer el CRUD, ¿sí? Entonces, en mi autocontroller lo que nosotros vamos a hacer, vamos a inyectar la dependencia de nuestro repositorio genérico para poder llamar a esos métodos. Entonces, private, read only y generic repository. Y acá, ¿qué sucede? Acá nosotros le vamos a colocar la entidad. Fíjense en que acá ya me tira que tengo que colocar una entidad y que ya se va a declarar cuando vaya a mi repositorio genérico que esa entidad va a ser una clase. Entonces yo en este caso, como estamos en el controlador de autor, le pongo autor, bueno en este caso le llamo repository, en nuestro constructor le pasamos el repository, ¿sí? En este caso se borra y se iguala uno al otro. Yo sinceramente no recuerdo el guión bajo era porque era una variable, se establecía una variable global, creo, en donde va a ser usado en todo esto acá. Lo escuché así muy vagamente en algún lado, pero no les aseguro bien que sea por eso. Lo que sí se usa es que cuando uno se inyecta, ¿sí? Fíjense en este caso cuando se hace una inyección de dependencia, se le pone el guión bajo, al igual que acá, fíjense en el context, ¿sí? Pero no recuerdo muy bien el punto específico por eso, ¿sí? Con respecto a verbos HTTP, todos están familiarizados, algunos no tienen conocimiento de lo que son los verbos HTTP, los estados de respuesta. Sean sinceros, no hay ningún drama. ¿Vos te referís a los posts y Exacto, get y todo eso? sí. Ah, ok. Sí, sí.
Bien. Eso sí. Perdón. Los verbos HTTP vendrían a ser, bien, hay bastantes. Tenemos el get, el post, el delete, el put, el patch. La diferencia entre el put y el patch, bueno, el patch, cuando nosotros queremos editar una entidad, o sea, una propiedad en específico, y no necesitamos editar toda la entidad. Por ejemplo, yo quiero editar em, el campo nombre de autor. O sea, voy a editar únicamente eso. Entonces es más eficiente usar un método HTTP patch porque voy a editar únicamente esa entidad. Con el post, con el put, perdón, lo que hace, o sea, si nosotros editamos solo una entidad, él va a tomar como que editamos toda la entidad, ¿sí? Aunque nosotros pongamos los mismos valores. En este caso nosotros no vamos a usar el post, el patch, perdón, vamos a usar el put, aunque editemos una sola. Pero bueno, era más que nada teoría para explicarles. Después, los estados de respuesta, los status code, por ejemplo, el 200, el 400, los 500, esos estados, bueno, se lo explico. Los 200, los que están dentro de la gama de los 200, que bueno, que está todo ok. Y siempre hay alguno que va a dar alguna que otra información más. Los 400 es eh, un error, como por ejemplo que no estás autenticado, creo que ese es el 403. El 404, bueno, que no está, ¿cómo es? Que no se encuentra la página. Hay muchos más, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta, dentro de lo que son los 400 son siempre errores que van a aparecer no en el servidor, sino en lo que es la web. Y después el 500, los estados que están dentro del 500, sí son problemas del servidor. Esos estados nosotros los vamos a manejar acá. Cuando enviemos algo, por ejemplo, una lista de autores, o cuando manejemos una lista de una entidad o algo que devolvemos algo que es exitoso, vamos a devolver dentro del 200. Cuando manejemos una excepción con los if, que no se encontró un autor o que no se encontró algo, siempre vamos a manejar dentro del lado de los 400. Y si por ejemplo no se pudo cargar, no se pudo eliminar algún registro o algo, vamos a enviar un 500, ¿sí? Que eso vendría a ser que hay un problema del servidor o demás. Bueno, eso. A ver, ahora lo que voy a hacer, vamos a crear un autor, que es creería que es lo más sencillo. Ah, no, me va a pedir, me va a traer una lista de los libros. A ver qué es lo que tengo en autor acá yo. Dame un segundo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un autor, pero para esto, ya que estoy, voy a dar información de un par de cositas más. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros a la hora de crear un autor, venimos acá a la entidad, lo que nosotros necesitamos va a ser, no necesitamos, por ejemplo, una lista de los libros que tiene el autor. ¿Por qué? Porque nosotros a estos libros, después cuando creemos un libro, le vamos a asignar el ID del autor y ya se va a traer directamente la información. Entonces, esto no necesitamos crearlo, por ejemplo. El ID no es necesario pasarlo. ¿Por qué? Porque al ser autoincremental, nuestra base de datos no lo va a crear. Y lo que sí realmente necesitaríamos va a ser el nombre y la fecha de nacimiento, ¿sí? Acá es donde entra el patrón de diseño DTO. ¿Por qué? Porque yo no necesito mandar toda esta información a la base de datos para crear algo. Yo con únicamente enviar el nombre y la fecha de nacimiento, ya está. Se me crea un autor y después, en el momento en el que yo quiera exponer la información de los autores, la información de la cantidad de libros que tenga los autores, los pongo por medio de lógica acá mismo, ¿sí? Por medio
un repositorio de autor en donde yo traigo toda la información y les pongo y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva carpeta a la cual vamos a llamar DTO. Y dentro de esta carpeta DTO nosotros le vamos a agregar, por ejemplo, en este caso, autor creación DTO. A ver, ¿qué tiene de bueno manejar este patrón de diseño? Que nosotros vamos a poder manejar toda la información, o sea, únicamente la información que necesitemos. Y eso va a ahorrar recursos, porque ustedes fíjense, ahora nosotros estamos manejando casi nada de cantidad de datos, pero cuando se tenga que enviar datos entre muchos servicios y sea una gran cantidad de datos innecesarios, ¿qué sucede? Se va a ralentizar todo. Entonces, si nosotros manejamos este patrón de diseño DTO, que enviamos exactamente lo que necesitamos, va a ser todo mucho más rápido y más sencillo. ¿Qué tiene de complicado? Es que cuando se hace muy compleja la aplicación, cuando va creciendo, hay muchos DTO, ¿sí? Al crear DTO para lo que yo necesito, como que hay muchas clases y por ahí, bueno, se termina siendo un poco más engorroso, pero bueno, es como todo, tiene sus pros y sus contras. Entonces, en nuestro autor creación DTO, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner exactamente las dos entidades que necesitamos para crear. Como el ID no lo necesitamos, no lo ponemos, y el listado de libros tampoco, entonces no lo vamos a poner. Algo que quiero hacer, más que nada, para usar otra herramienta que es Automapper, quiero cambiar esto, ¿sí? En vez de que acá me regrese como un datetime, quiero que me regrese, quiero que se me pase con por qué. A ver, denme un segundo, que se los voy a explicar acá. A ver, voy a seleccionar todo, esto lo voy a poner acá, a ver si puedo, ahí está, lo voy a bajar acá. Yo acá tengo mi DTO, autor, creación, DTO, ¿sí? Este autor, creación, DTO va a estar expuesto en lo que es mi servicio, ¿sí? Esto va a estar afuera. Espera, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá arriba. Perdonen, Bien. Entonces yo acá tengo mi autor creación DTO, que en realidad está acá, pero lo vamos a ver nosotros en Swagger, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la consulta en Swagger, esto lo vamos a tener afuera, por así decirlo, ¿sí? Qué desastre que suben este, che. Voy a tener que practicar un poquito más. Autor, creación, DTO, ¿sí? Cuando nosotros estemos en Swagger, vamos a tener esta información fuera, o sea, es lo que nosotros vamos a pasar por parámetro. Vamos a pasar en este caso el nombre y la fecha de nacimiento del autor. Pero, fíjense que, lo voy a poner acá abajo, en mi base de datos, yo voy a tener mi autor. ¿Sí? Vamos a poner acá mi autor. La entidad autor. ¿Qué pasa? Hay inconsistencia en lo que son las propiedades. Fíjense que yo acá voy a tener un string, ¿sí? Una fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir esa fecha de nacimiento, le quiero recibir por string, que la persona agarre y que me ponga que nació el 25 de noviembre de 1995. ¿Sí? Que me lo escriba así en tipo string, 25/10/20/1995. Pero mi base de datos me lo recibe, perdonen, un segundo acá los modelos. Mi base de datos me lo va a recibir, en este caso, acá el servicio lo va a recibir como datetime, pero
la base de datos lo recibe como dates.